Hola, buenas madrugadas. Ya estamos de vuelta a la segunda cita del programa Esta Lista. 2 nuevas horas viajando por esos universos del misterio que aquí nos gustan. Hasta las 4 tenemos las 3 en las Islas Canarias para disfrutar de la mutua compañía y de la pasión por la radio. Esa que se hace de madrugada, la que sirve para escuchar y para comunicarnos. Y es para nosotros un placer estar aquí, compartiendo este tiempo y llenando el espacio en blanco, que a las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias comienza en directo desde el estudio 201 de Radio Nacional de España, aquí en Madrid, hasta cualquier parte del mundo donde se nos sintonice. Y hoy, como siempre, el programa llega con 5 regalos. Es nuestra modesta forma de premiar vuestra fidelidad, algo que sabemos y que deseamos. Daros las gracias, sabemos que estáis ahí cada día más, pero necesitamos ser muchos más. Es la clave del futuro que nos espera, os lo iremos contando poco a poco. Eso y aprender de ejemplos como el que nos ha dejado Vicente Ferrer. Ayer ya os hablábamos de él. El sol ha transformado la vida de millones de personas en la India. Ojalá aprendamos y sigamos su ejemplo. Entre todos, podemos. Make this time different than all the rest. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Nuestro email espacioenblanco@rtve.es y el chat entrando a nuestra página web con algunas informaciones sobre los nuevos viajes y los nuevos planes de verano del Espacio en Blanco del mundo. Y hoy el programa viene con visitas importantes y con temas de actualidad, así que preparaos que el viaje comienza y estos son los primeros datos de nuestro primer invitado. A lo largo de los próximos minutos nos visitará un personaje muy conocido en todo el mundo. Adorado por muchos, criticado por otros. Fue el exponente más claro del fenómeno conocido como el contactismo. Nos estamos refiriendo a Sisto Paz. Nació el 12 de diciembre de 1955 en Lima, Perú. Hijo de un conocido investigador del fenómeno OVNI, Carlos Paz García creció en un ambiente familiar muy propicio a la investigación de la vida extraterrestre, ya que su padre, desde muy joven, lo llevaba a conferencias que trataran el tema. Paz García fue fundador del IPRI, el Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias. Durante su adolescencia fue socio activo del IPRI y desde 1974 asegura haber vivido experiencias de contacto extraterrestre. En 5 ocasiones ha convocado con anticipación a periodistas de diversos países a presenciar el avistamiento de un ovni en el cielo del desierto de Chilca. A raíz de estos primeros contactos y por orden de los maestros superiores, funda la Misión Rama y la conduce hasta el momento de su disolución en 1990 para evitar un posible sectarismo. Incluso afirma haber visto solo o a veces acompañado ovnis y sus tripulantes, así como haber viajado con ellos en más de una ocasión. Estos son algunos de los datos de nuestro próximo invitado. Hoy está con nosotros para relatarnos parte de sus nuevas experiencias. Ahí están esos primeros datos y hasta Málaga nos vamos para saludar a nuestro invitado Sixto Paz. Buenas noches, Sixto. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Miguel, realmente un gustazo. Igual te digo. Vaya noche que te vamos a dar, ¿eh? No te vamos a dejar dormir en un ratito. No hay ningún problema, al contrario, realmente un placer poder compartir contigo y con todos los radioyentes. También para nosotros que estés ahí. Has estado un montón de veces en el programa, tengo grabaciones tuyas, no sé, en Canarias, ¿te acuerdas cuando estuvimos en la playa del Socorro? Sí, con tantísima gente. Al lado del inolvidable Paco Padrón. Sí, señor, con Paquito Padrón. Y yo creo que la última vez que nos vimos fue en México.
¿Te acuerdas que Sí, coincidimos sí, en un sí. restaurante? En México, así es. Mira que estamos dando vueltas por el mundo, queremos ir a tu país, habíamos previsto un viaje a Perú este año, lo tenemos que retrasar un poquito, pero quizá a lo mejor a final de año nos vamos para allá. Si es así, Sí, salgamos juntos a Chilca. por favor, Pero avísame con anticipación. por favor, por favor. Ya, pues por me favor. avisas con anticipación y cuenta conmigo que nos vamos al desierto de Sí, Chilca. si Dios quiere. Bueno, ahí estaba tu biografía. ¿Cuántas veces has estado, bueno, en contacto? ¿Desde cuándo? ¿Desde esa fecha? ¿Sigue el contacto todavía, Sisto? Sí, mira, el contacto empezó en el 74, el contacto continúa, es más, 8 veces se ha invitado ya a la prensa, o sea, ya no 5, sino 8. No te voy a Y- perdonar que no nos hayas amado, ¿eh? Sí, y precisamente porque no está, como que no teníamos un contacto, qué bueno que se haya podido actualizar el contacto entre nosotros, pero ese contacto realmente fue para el mes de marzo de este año. Quienes entren por YouTube y pongan Chilca marzo 2009 tendrán acceso a los vídeos en donde aparecen los periodistas que nos acompañaron, incluyendo a una abogado y juez del programa Caso Cerrado, que es el programa de mayor rating en la actualidad en Telemundo de Miami y en los países de habla hispana. El programa Caso Cerrado pues resuelve casos, podríamos decir, legales. Sin embargo, pues la forma como se desempeña la juez realmente la hace ser una persona muy, muy especial y querida. Pues ella nos acompañó, fue una de las personas que con los periodistas estuvieron presentes en este encuentro los días 30 y 31 de marzo de este año y vieron aparecer dos objetos, o sea, uno primero a las 9 y otro a las 9:10 de la noche, con diferencia de 10 minutos entre uno y otro. Y en los videos van a poder escuchar incluso el testimonio de ella, ¿no? Fue innegable, lo oímos. Y entre las personas que también estaban presentes estaban los periodistas del diario El Comercio de Lima, entonces entre ellos el periodista Arturo Villar, que pone ahí las fotografías que ellos captaron, su testimonio, lo que ellos vieron, dedicaron una página completa del diario de mayor circulación nacional, el diario decano de la prensa peruana y el más serio, ¿no? Así que y también hay otros videos de periodistas del Canal 13 de Lima, de Radio Nacional del Perú. O sea, realmente pues los periodistas que estuvieron con nosotros pudieron realmente verificar la vigencia del contacto. Y esta era la 8ª vez que se invitaba a la prensa. La vez anterior había sido en el año 97, en 1997, pues en esa ocasión sí se invitó a los periodistas para que estuvieran con nosotros 6 días en el desierto. Y en aquella ocasión periodistas como Rosario Abrams del Diario Expreso de Lima, Cecilia Novoa del Diario de Quito de Ecuador, Eulalia Madriguera de Televisión de Connecticut, Estados Unidos, Alicia Escribano Connor del Diario Nación de Buenos Aires, tuvieron la oportunidad no solamente de presenciar la aparición de las naves, sino vieron cómo en estas naves proyectó unas de luz y formó un domo luminoso, lo que conocemos nosotros dentro de los grupos de contacto como los Sendra, las puertas dimensionales. Y estos periodistas también vieron materializarse en las palmas de sus manos lo que conocemos dentro de los grupos de contacto como los cristales de cesio, que es una iniciación, una materialización de una especie de plasma que adquiere una forma como de pirámides. Y los periodistas lo vivieron, y algunos de estos periodistas fueron invitados a entrar dentro del domo de luz, entre ellos la periodista Rosario Abrams. ¿Y entraron? Sí, entraron dentro del Sendra y vieron al ser. Es más, en uno de los 13 libros que tengo publicados, que se llama La Insólita Invitación, con el permiso de ella, con su autorización, está extraído el testimonio del artículo de prensa que ella publicó en el Diario Expreso de Lima, donde ella revela realmente lo que fue la experiencia, lo que ella vio, cómo era el ser con el que ella estuvo en contacto. Bueno, yo apunto esa cita para Chilca este año o el siguiente, cuando vayamos, te avisamos con tiempo. Por favor, claro que sí. Vamos a ver si podemos ir sintéticamente y lo más escuetamente posible explicando las cosas. ¿Cuántas veces, bueno, antes de nada, qué haces en España? ¿Qué has venido a hacer? ¿Una gira? Bueno, vengo a presentar mi 13º libro, que se llama El Instructor del Nuevo Tiempo, ¿ya? Y ya no lo estás mandando, ¿eh? Sí, ya este libro realmente pues es muy, muy orgulloso de él, realmente, porque es toda la guía práctica del desarrollo físico, mental y espiritual, técnicas, ejercicios que hemos nosotros implementado en nuestros grupos a lo largo de todos estos 35 años. Eso por un lado. Por otro, es que venía también para un encuentro mundial de contacto que se realizó en Castellón, ¿no? En la provincia de Castellón, ¿no? En la Comunidad Valenciana. Esto fue la primera semana de junio, y realmente fue una experiencia maravillosa, hermosa, organizado por la gente de Valencia, Castellón, de Benlloc, y vino gente, que te digo, de Suiza, de Alemania, vino gente de Inglaterra, del Uruguay, o sea, de muchos países, aparte de la gente de España, de los grupos, ¿no? Y estuvimos realmente casi 5 días en el lugar.
nunca falta realmente gente que no va con, o sea, que no tiene muy buenas intenciones al respecto, ¿no? Un mes antes comenzaron a llegar emails de ciertos grupos de personas amenazándonos de que si íbamos al lugar nos iban a hacer la vida imposible, que ellos recibían mensajes hasta de Dios Padre que les decía que nos acercamos a esta montaña, tontería y media. Yeah. Y resulta ser incluso que apareció una de estas personas ahí tratando de hacernos insufrible la reunión y todo, pero sin embargo se dieron experiencias muy bonitas. Hubo una experiencia de Sendra, una experiencia de recepción de cristales de cesio. Hay algunas fotografías realmente muy interesantes de estas energías concentrándose en el lugar donde se dieron las experiencias. Hay un testimonio ya escrito, el informe de la experiencia, accesible para todas las personas que estén interesadas y que quieran realmente saber más del tema, ¿no? Bien, luego sí quizá demos alguna dirección para poder verlo. Últimamente he visto varias críticas en contra de tu persona acerca de la misión Rama. La misión Rama, según decíamos aquí, la cerraste, la diste por concluida en 1990. Así es, se disolvió como organización en 1990. ¿Y la has vuelto a reactivar o...? No, o sea, cuando se disolvió Misión Rama como organización, volvimos a ser lo que éramos originalmente, un grupo de amigos en torno a experiencia de contacto. Entonces los grupos de contacto funcionan como eso, como un grupo de amigos. Sí. Sin que haya detrás eso una organización más compleja ni una jerarquía. De ninguna manera, somos amigos. Vale, perfecto. ¿Cuántas veces has visto a esos seres, supuestos seres, permíteme que diga? Ya, mira, no hay ningún problema. O sea, físicamente a los extraterrestres los he visto 11 veces en estos 35 años. Físicamente, 11 veces. ¿Y cómo eran, Sisto? ¿Se ha tratado de hacer un resumen? No, el primero que vi, que fue en el año 74, medía 1,80 metros de estatura, su rostro ligeramente más ancho que el nuestro, ojos marcadamente oblicuos, parecía un coreano, mongol, oriental, tenía el pelo lacio, frente amplia, bastante corpulento, parecía un físico-culturista, con un traje abolsado, un color claro, un cinturón y unas botas. Posteriormente a eso, también en compañía de otras personas vimos a un ser de por lo menos unos 2,5 metros de estatura, pelo corto, un color cano platinado, la pensé como un nórdico, como un escandinavo, y en otras ocasiones he vuelto a ver a gente como el primero de rasgos así orientales, que serían seres que viven en una colonia de vía artificial en Ganímedes. Los otros, el más alto y todo, vendría de un planeta, la estrella cercana de Centauro, o sea, de lo que se conoce como Apu. Aparte de esto, pues hay otros seres de otras civilizaciones que también están llegando a la Tierra. Ya. Y no todos tienen aspecto antropomorfo, humanoide. Los que nosotros hemos conocido tienen ese aspecto, pero sabemos que hay otros totalmente diferentes. ¿Y las naves, cuántas veces las has visto? Bueno, eso sí ya es un poco difícil saberlo, porque imagínate, después de 35 años, son muchísimas. Estaba leyendo, ya están llegando un montón de preguntas. Ahora, sí. Es natural de que hayan críticas a mi persona, que haya críticas al trabajo que hacemos y todo, porque siempre que una persona de alguna manera se haga pública, siempre está sujeto a la crítica. Sí. Ahora, críticas hay muchas con razón y hay otras también sin razón alguna. Entonces, nosotros acogemos, y yo en lo personal, todas las que vienen con buena intención y que sirven para crecer, madurar y superar errores y defectos. De eso se trata. Hay una especie de plan, Sixto, te lo he preguntado otras veces. Estoy tratando en esta primera parte de hacer un resumen de lo que has contado otras veces para situarnos y situar a la nueva gente que nos está escuchando, que quizá no tenga todos los datos acerca de ti. Sí, de todas maneras les invito a que entren en YouTube y van a encontrar cantidad de vídeos en donde yo expongo en conferencias y en talleres y todo, toda esta información. Quizás una de las informaciones más interesantes es que los extraterrestres nos dicen que hace 1.200 millones de años la Tierra murió, producto de impacto de lluvia meteórica que extinguieron la vida en la Tierra. O sea, no hace 65 millones de años con ese meteorito de casi 10 kilómetros de diámetro que impactó en las costas de Mérida y Yucatán y precipitó la extinción de una parte de los dinosaurios y el fin de la era secundario mesozoica que inició el terciario. Mucho antes que eso, según los extraterrestres, la Tierra murió. Y para los extraterrestres el tiempo en el universo es como una espiral ascendente. En una de las curvas de la espiral la Tierra murió, pero el universo continuó. Entonces un grupo de civilizaciones extraterrestres, según ellos, con la autorización de jerarquías cósmicas, viajaron a través del tiempo y del espacio y llegaron a la Tierra antes que la Tierra muriera e impidieron de que muriera, creando con ello un tiempo alternativo paradójico, ¿no?, que se ha venido trenzando con el real tiempo del universo, de tal manera que según esto nosotros viviríamos un tiempo alternativo al margen del tiempo real, una especie de tiempo virtual. Entonces, al ser paradójico, supuestamente sería irreconciliable, jamás tendrían que conectarse este tiempo con el tiempo real. Sin embargo,
pues como a lo largo de todo este proceso de experimentación por parte de estos seres, tratando de crear las condiciones aquí en la Tierra, y no solamente en la Tierra, en otros 7 planetas más, como para que surgiera una civilización con un potencial psíquico y espiritual, bajo un patrón de evolución diferente que les sirviera a ellos de modelo y les permitiera a ellos superar una serie de defectos y errores que ellos también habían cometido en su proceso evolutivo, pues ha habido tal nivel de interacción entre ellos que ha habido hasta casos de hibridación y mestizaje entre estos seres y nosotros. Todo esto ha creado una serie de distorsiones dentro de esta paradoja espacio-temporal, y según ellos, ahora, a los que nos estamos acercando al final de un ciclo cósmico de 26.000 años, una especie de día galáctico. ¿El 2012, quizá? Sí, justamente coincidiendo con la profecía de los mayas del 2012, existe la posibilidad de ese llamado giro del tiempo de los mayas no sea otra cosa que la sincronización de los tiempos, que este tiempo alternativo paradójico en el que nosotros nos encontramos se junte con el real tiempo del universo y se forme una especie de tercer tiempo, un tiempo mistura de ambos, ¿no? Yeah. Entonces esto ocurriría pues a partir del 22 de diciembre del año 2012. Por eso las profecías no hablan del fin del mundo, sino el final de los tiempos, y para que haya un final de los tiempos tendría que haber más de un tiempo. Ya. ¿Eso significa que estamos viendo una especie de matriz, un tiempo paralelo? Bueno, esto ya lo he venido diciendo hace muchísimos años aquí en España y en varios países. Sin embargo, tú recordarás que el 3 de marzo de este año 2009, pues se informó que desde el gran detector de ondas gravitacionales de Hannover, pues un científico, Carl Hogan, ¿no? El GEO 600 se llama este detector, pues habían captado ondas que provenían en este caso de los confines del universo y que les habían llevado a pensar, a deducir que al parecer nosotros vivíamos una especie de holograma. Ya, entonces que esto lo digan los científicos, pues verdaderamente pues interesante, porque de alguna manera confirma cosas que nosotros hemos venido recibiendo a través de canalizaciones y en contacto directos. Ya. ¿Crees que ha disminuido el interés por el mundo de los ovnis y de los extraterrestres? O sea, al contrario, en el público ha aumentado. Lo que realmente ha aumentado es la negativa de parte de los medios de comunicación. Me refiero más a los canales de televisión, las radios, a poner horarios decentes a programas como el tuyo, ya cada vez cerrar de la forma más clara posible todo tipo de programas que permita realmente que la gente pueda hablar de estos temas, que pueda informarse de todos estos temas, ¿no? El caso de Jaime Maussan también en México es evidente. O sea, le iban pagando el sueldo para que no saliera en la televisión, o sea, lo tenían enganchado con el contrato y no sacaban sus programas. Yeah. O sea, a pesar de que tenía un altísimo rating. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El caso de Juanjo Benítez cuando sacó Planeta Encantado, que aparecía los días domingos a la 1 de la mañana. Uh-huh. O sea, casi como diciendo, oye, no aparezcas, ¿no? Ya, afortunadamente nosotros, a pesar de las horas, sabes que hay mucha gente. Sí, no, yo lo sé. Cada día más. Y ahí el heroísmo de tu persona y de muchos de ustedes. No, de los que escuchan, Es decir, que dices que hay un interés. Hay mayor interés de parte del público y una mayor intención de ocultamiento de información por parte de quienes detentan el poder, ¿no? Ya, quizá estemos viviendo un momento importante, un momento especial, porque hay algunas declaraciones de astronautas, no uno, sino varios astronautas, que están diciendo lo que vieron en diferentes viajes. Y por otro lado, muchos de los gobiernos están desclasificando sus documentos OVNI. Naturalmente, mira, a comienzos justamente de este año, el gobierno de Dinamarca, las Fuerzas Armadas de Dinamarca liberaron 15.000 documentos secretos de encuentros de militares daneses con ovnis, tanto en Groenlandia como en Dinamarca. El caso, por ejemplo, a los pocos días del primer ministro del Canadá, Stephen Harper, que dio la autorización para la liberación de 9.500 archivos secretos de encuentros de militares canadienses con ovnis. Y después, al poco tiempo también, el gobierno británico, el Ministerio de Defensa, liberó 1.200 documentos secretos en donde se habla de, el Ministerio de Defensa reconoce ya que sus militares han tenido encuentros no con luces, sino con objetos gigantescos en forma de diamante. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ya. ¿No? El caso de Edgar Mitchell, como tú bien lo mencionabas, sí, que hace poco nomás fue el último astronauta en pisar la Luna, que declaró de que los extraterrestres existen, que el gobierno lo sabe y que no tiene ninguna intención de liberar la información. Ya, muy curioso. Antes de pasar a la segunda parte del programa, Sixto, explícame eso de los cristales de cesio. De repente estáis en una reunión y se materializan cristales. Generalmente, bueno, el grupo nuestro, tú sabes, empezó a través de mensajes psicográficos de escritura automática. Es una forma de telepatía instrumentalizada. Veníamos practicando Hatha Yoga, Mantra Yoga, meditación, y a través de todas esas técnicas de respiración, relajación, concentración, meditación, tratamos de predisponernos para canalizar algún tipo de mensaje, y vino esto de la psicografía de la telepatía instrumentalizada. Y a través de esos mensajes psicográficos, pues comenzamos a canalizar los primeros mensajes de estos seres Oxal, Godard, Kulva, Sampiaca, Nitak, y estas salidas al campo. Pues en estas salidas al campo y todo, en algún determinado momento estos seres nos dijeron que ellos iban a compartir con nosotros pues esto, ¿no? Era lo que ellos llaman los cristales de cesio.
Entonces, lo que vimos materializarse puede pasar dentro de una casa, pero generalmente ocurre más bien en salidas de campo, ¿no? Que se proyecta una luz encima de la gente que está ahí reunida y se ve materializarse en las palmas de las manos. O sea, lo primero que se ve realmente es que las manos se tornan totalmente fosforescentes. Luego se forma como una especie como de niebla en las palmas de las manos. Luego esto adquiere la forma como si fuera una bola de helado. Y después, como si fuera escarcha, se estira y adquiere la forma como una pirámide. Entonces, cuando tú ya lo sientes, lo percibes, te pesa la mano, ¿Lo puedes tocar? te quema, o sea, tú sientes el peso y a veces la forma y hasta muchas veces lo puedes ver con toda claridad, o la gente que está alrededor tuyo lo está viendo con mucha claridad y todo. Entonces, lo que sí ves y percibes que hay un fenómeno insólito, ¿no? Entonces, en ese momento tú cruzas las manos en el pecho y lo incorporas. El cesio es un metal alcalino que tiene un punto de fusión mucho más bajo que el cuerpo y se disuelve un medio acuoso. En este caso es plasma realmente, ¿no? Entonces, hay una incorporación de esto ya en los vehículos sutiles de la persona. Te entra dentro. Y sí, o sea, lo incorporas. Tú sientes como si verdaderamente te hubieses tragado un pedazo de pan o una semilla de oliva o de aceituna y que la tuvieras tragado ahí adentro, ¿no? Entonces sientes claramente que algo te ha penetrado y que está adentro y que te permite como catalizar, bajar la intensidad de toda esa radiación extraordinaria que está viniendo del centro de la galaxia. Justamente ahora al final del ciclo cósmico, la energía del Sol central de la galaxia, la energía de la luz violeta, del Sol manásico, está llegando y está afectando a nuestro Sol, haciendo que el Sol entre en convulsión, que se incrementen las tormentas solares, y toda esa radiación está afectando al Sol y a todos y cada uno de los planetas del sistema solar. La Tierra está hinchando, se está resquebrajando toda la corteza terrestre, por eso el cambio climático no es producto de la contaminación ambiental generada por el ser humano, eso está acelerando el proceso, pero no lo causa. La causa real es ese comportamiento anómalo del Sol y esa energía extraordinaria que está viniendo desde fuera, que está mutando a todo el sistema y que de alguna manera está apurando este tránsito de nuestro planeta y todo el sistema hacia la cuarta dimensión, hasta ese real tiempo del universo. Entonces todas esas energías están llegando con mucha fuerza y están generando pues el aceleramiento también de la inversión de los polos del planeta, o sea, es una inversión magnética y cambios de todo tipo. Entonces, estos cristales lo que sirven realmente es para bajar la intensidad de toda esa radiación y aprovechar toda esa energía para incrementar tu percepción extrasensorial. Ya. ¿Y eso hay pruebas de, o sea, se ha filmado, se ha grabado, se ha fotografiado? Pues hemos tenido la oportunidad, como te digo, de que los periodistas que nos han acompañado vivan esa experiencia igual que nosotros y sean testigos imparciales y objetivos, no solamente de los encuentros programados, sino que también de la recepción y que lo hayan recibido ellos en carne propia. Ya, yo quiero vivir esa experiencia, ¿eh? Claro, bueno, se lo vamos a plantear los días, no te preocupes. Vale, el Sendra, por acabar de definir, ¿qué es? ¿Cómo lo puedes...? El Sendra es un portal interdimensional. En el año 74, en el mes de junio, estas naves aparecieron en el desierto de Chilca, proyectaron hacia luz como si fueran fogonazos, flashazos sobre el suelo y se formó un domo luminoso, como de unos 10 metros de diámetro, que parpadeaba o que pulsaba. Entonces vimos salir del interior de este domo luminoso a un ser antropomorfo, un humanoide, invitándonos a acercarnos. No fue nada fácil vencer el temor, nos acercamos y al entrar dentro del domo de luz la sensación fue de mareos, de náuseas, de vómitos, como todo el cuerpo se te quema, realmente la sensación puede ser muy desagradable en el primer momento y la luz realmente no te permite ver. Hasta cuando tú ya te acostumbras a la luz ya puedes ver a uno de estos seres ahí adentro. Entonces existen varios tipos de Sendra, el Sendra 1, 2, que es este domo luminoso dorado que si lo ves de costado es escasos milímetros, pero si tú lo atraviesas desapareces completamente. Entonces, el primero que vivió la experiencia esta fui yo. A las 2 semanas entramos 7 personas a un Sendra y después mucho de forma individual y de forma colectiva repetimos la experiencia. Ahora, yo entro dentro del domo de luz y de pronto me encuentro con este ser que me dice que lo voy a acompañar a Morlen, a Ganímedes, a 600 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, y que el tiempo que yo voy a vivir allí no corresponde al tiempo de acá. Yo estoy allá y calculo haber estado unos 4 o 5 días allá. Cuando volví habían pasado escasos 15 minutos, el tiempo suficiente como para que el grupo llegara y me viera a mí salir de la luz, ¿no? Y lo pudieron constatar. Después otros también posteriormente vivieron las experiencias similares, tanto en grupo o de forma individual. Esto salió publicado en el primer libro de Juan José Benítez, OVNIs SOS de la Humanidad, del año 74. Pues 3 años después, el 25 de abril del año 77, un cabo del ejército chileno vive la misma experiencia delante de un grupo de soldados, ven el domo luminoso delante, el soldado entra, el cabo Valdés entra dentro del domo luminoso y cuando sale 15 minutos después tiene la barba crecida varios días y el reloj en fecha adelantado en 5 días, pero él conscientemente no recordaba dónde había estado. Si recuerdas tú la novela de Carl Sagan, esta de Contacto,
que fue publicada en el año 96 y salió la película Contacto en el año 97, la profesora se pierde contacto con ella en fracciones de segundo y cuando se le recupera tenía 18 horas de grabación de estática. Pues hoy día los científicos por la vía teórico-matemática están llegando a la misma conclusión que nosotros por la vía empírica, por la experimentación directa. Ya, qué curioso. 2:33, 1:33 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Sixto Paz es esta noche nuestro invitado. Tenemos un teléfono y un premio, un concurso en marcha. 5 premios para sortear. 900-137-137. Si queréis preguntarle esta locación, llamada gratuita. Ahí vamos con más informaciones de que queremos que Sixto nos aclare y nos cuente. Era un fragmento de alguno de tus vídeos, Sixto. ¿Estás a gusto? ¿Estás bien? Sí, naturalmente, como siempre, más que a gusto. Me alegro. Lo has escuchado, ¿verdad? Naturalmente que sí. Y de todas maneras, para aquellos radioyentes que nos están escuchando, si entran al blog por internet, Nuestro Pasado Extraterrestre, van a encontrar ustedes mayor cantidad de evidencias y videos sobre todo ese material. Yo quiero que nos cuentes aquí alguna más. Evidentemente Perú es un país, tiene suerte, un país fascinante. Las veces que lo hemos visitado nos hemos quedado alucinados de las cosas. Yo no sé si las líneas de Nazca serían una prueba de extraterrestres, pero evidentemente es algo magnífico cuando lo estás viendo. Para ti es una prueba clara una muestra de que dejaron aquí esos seres que vinieron antes, ¿no? Bueno, primeramente, mira, he tenido la oportunidad de sobrevolar decenas de veces las líneas de Nazca, ya conocer a los pilotos tanto de Aerocóndor, Aeroica, de todas las compañías aéreas, ¿no? Que están Carlitos Pacini y compañía. Así es, y verdaderamente pues escucharlos a ellos también contar sus experiencias, observaciones ovnis sobre la zona y todo lo que se sabe. Ahora, date cuenta de que en las líneas de Nazca no solamente son figuras que aparecen en la cerámica antigua, hay figuras y líneas y pistas, hay colinas que han sido aplanadas, o sea, montañas, sobre todo en la zona de Palpa, porque en los últimos años se han ido descubriendo más figuras y se ha extendido realmente el área de las líneas en 600 kilómetros cuadrados. Ahora, como te digo, en la zona de Palpa hay colinas completas que han sido aplanadas, figuras realmente que son impresionantes porque da la impresión desde el espacio de que fuera realmente un astropuerto. O sea, como que todo eso fue hecho a propósito hace miles de años, a sabiendas que algún día la humanidad desarrollaría la aeronáutica y la astronáutica y seríamos capaces de ver eso desde el cielo y lo relacionaríamos inmediatamente como un lugar de embarque o desembarque. Entonces, sería uno de los tantos lugares en la Tierra que han sido marcados para que de pronto en algún momento se produzca ese encuentro definitivo entre los extraterrestres y la humanidad. Ya. ¿Alguna otra prueba más en Sudamérica que hayan dejado Latinoamérica que para ti sea algo muy claro, muy representativo? Bueno, mayormente lo que uno puede encontrar, o sea, yo no considero de que estos seres han hecho por nosotros lo que nosotros podíamos hacer por nosotros mismos. Pienso que más bien lo que hicieron fue inspirarnos a nosotros pues a lograr determinado tipo de resultados, ¿no? Como por ejemplo cuando se especula, ¿no?, de las piedras de Sacsayhuamán o de Machu Picchu. Machu Picchu y todo es totalmente de piedra y las canteras están ahí mismo, ya, pero estamos hablando realmente de que independientemente de las construcciones, ¿no?, que fueron hechas realmente con organización y mística, todas las ciudades de los incas estaban hechas para ser vistas del cielo, a la manera de los incas, a la manera de los Nazca, perdón. El caso, por ejemplo, del Cusco, tenía la forma de un puma para ser vistas del cielo. La ciudad de Ollantaytambo tenía forma de una mazorca de maíz para ser vistas del cielo. El templo de Ollantaytambo, ¿no?, tenía forma de 2 llamas. La misma ciudad del Machu Picchu tenía la forma de un lagarto y visto desde el Huayna Picchu tiene la forma de un cóndor con las alas desplegadas. ¿Por qué esa ansiedad o necesidad de hacer las edificaciones y sobre todo las ciudades en forma de animales para que pudieran ser fácilmente reconocibles desde el cielo? ¿Por quiénes y para qué? Ya. Contéstame tú. Pues precisamente por los visitantes del cielo, por estos seres que vinieron y prometieron volver algún día. Ya. Eso en Perú. En México, en algunos otros lugares, ¿hay algún otro signo? Las pirámides, no sé. Bueno, el asunto es que las pirámides y muchas de las, o sea, por ejemplo, en el caso de Pachacamac, cerca de Lima, pues la mayoría de los edificios están alineados astronómicamente. Hace pocas semanas atrás tuve la oportunidad de conocer Caral. Sí. Esto es a 189 kilómetros al norte de Lima. Son pirámides que tienen entre 5.000 y 5.300 años de antigüedad. Estamos hablando de que son 3.000 años más antiguas que las pirámides mayas. ¿Ya? Y son impresionantes, un campo de pirámides gigantesco al lado de un valle ya oculto, un lugar que verdaderamente fascinante que todo el mundo debería conocer, porque realmente las pirámides de Caral son de 5.000 a 5.300 años, igual que las de Bandurria y Jáspero. Entonces ahora, claro, sí, mucha publicidad con Machu Picchu, con Cusco, ya, pero realmente hoy por hoy, o sea, la clave es ir a Caral.
porque tú ves que justamente el alineamiento de los edificios, de las estructuras, no solamente es un alineamiento astronómico, sino que realmente tendría siempre este comportamiento de que sean fácilmente visibles del cielo, por las formas que tienen los edificios. Caral, lo conocíamos, lo apuntamos para... ¿No? Además, los invito a todos los radioyentes que entren por internet y busquen la página de Caral para que vean realmente lo fascinante de todo esto. Es un descubrimiento que tiene poquitos años realmente de haberse hecho. Todas esas pirámides estaban cubiertas de arena, ya, entonces, y tienen una antigüedad pues impresionante. Estamos hablando de pirámides contemporáneas o anteriores, incluso a las pirámides de Egipto, y hay contemporáneos a los Sigurats o Sikurratu, de ahí de Sumeria y Mesopotamia. Ya. Es decir que, según tú, una teoría que bastante extendida, hace mucho tiempo estuvieron por aquí, dejaron huellas y sobre todo prometieron volver. Así es, ciertamente que sí. ¿Y esa vuelta está cercana? Naturalmente que sí, porque todo coincide que estamos acercándonos al final de un ciclo cósmico, de una gran transformación. El mundo no se va a acabar, se va a transformar, pero a partir de nuestra propia transformación, y realmente ellos lo que están anticipando con su presencia, pues son los cambios y grandes mutaciones que está sufriendo el planeta de forma acelerada, ¿no? Vale, 2:41, 1:41 en las Islas Canarias, más datos adelantamos, más datos que queremos daros, que va a darnos nuestro invitado. Detrás de esa introducción seguimos. A fines de los años 70 empezaron a aparecer, primero en Australia y luego en el sur de Inglaterra, unos extraños patrones sobre los campos de cereales. Eran unos círculos de unos 3 a 5 metros de diámetro, donde las espigas aparecían no rotas, sino acostadas, dobladas en espiral hacia el centro de la figura. Y estas figuras se fueron tornando cada vez más grandes, más complejas y estéticamente mucho más bellas. Se les llamó los agroglifos, los crop circles, los círculos de los campos de cosecha. Y estas figuras, pues ya se conocían en la Edad Media, se les llamaban los círculos de las hadas. Se había logrado observar la presencia de extrañas esferas luminosas revoloteando sobre los campos de cultivo del sur de Inglaterra y acompañados de un extraño zumbido. Precisamente en 1996, en la localidad de Overcastle, se logró videograbar esas esferitas revoloteando e imprimiendo en fracciones de segundo una figura impresionante en forma como de un átomo. Son verdaderos mandalas, activadores de la conciencia humana. Todos ellos estarían tratando de darnos un mensaje del cielo en la tierra. Están apareciendo en más de 25 países y no solamente es el hecho de que aparezcan las figuras, sino que hay esa extraña mutación en los cristales, los granos de las espigas. Había un desplazamiento, un magnetismo, una radiación que afectaba a las plantas, y las plantas no están rotas, están dobladas en espirales en el centro de la figura. Cuando el Parlamento británico iba a asignar una partida significativa de dinero para la investigación seria de los aeroglifos, aparecieron dos ancianos jubilados ingleses, Dave Bower y Doc Chorley, diciendo que ellos eran los autores intelectuales y materiales de las figuras, que ellos de noche a oscuras con un palito de una cuerda o simplemente con una tabla se ponían a aplastar las espigas. ¿Ya? Y lo hicieron a plena luz del día y durante varias horas hicieron un círculo ridículo, mal hecho, ¿no? Y delante de la BBC de Londres, y la conclusión fue de que sí se podía hacer. Aquello por lo menos acalló el interés del tema por la gente, ¿no? Naturalmente, pero cuando yo tenía la oportunidad de estar en repetidas ocasiones en los lugares, y a veces llegando horas, pocas horas después de que se había formado alguno, pues hemos visto a los helicópteros del gobierno británico revoloteando encima de las figuras y tomándole fotos. Si supuestamente es solamente arte popular, pues no para creo que pierden el sentido tiempo, ¿no? Que demande ese esfuerzo, ¿no? Ya. Y son curiosos ese vídeo también, que se ven esas pequeñas esferas sobrevolar por encima del círculo. Además, porque no es el único vídeo al respecto. O sea, existen otros videos también de esferas luminosas ya movilizándose por estos campos. Y se ha llegado a decir, pero ridículamente, que eran pedazos de papel volando por el aire, ¿no? Cuando se ve realmente, claramente, la estructura en forma de esfera, que incluso se desacelera y no es un papel lanzado al viento. Pero bueno, el asunto es el siguiente, y es que esto de los aeroglifos ya existía el conocimiento y la aparición de ellos desde la Edad Media. Entonces, si son estos dos viejitos jubilados ingleses, verdaderamente son viejos. Son longevos, sí. Claro, imagínate tú, pues si ya desde la Edad Media estaban apareciendo. Ahora, ¿cómo pueden estar apareciendo en más de 25 países? Porque les pagan demasiado, o sea, un muy buen sueldo a los jubilados allá en Inglaterra, para que los fines de semana se estén yendo por 25 países a hacer figuras sobre los campos de cereales. ¿Y por qué siempre sobre el campo de cereales? Porque una dieta alimenticia natural basada en cereales integrales puede revertir la mayoría de enfermedades que uno mismo se crea por una inadecuada alimentación. En los cereales tú encuentras los minerales que refuerzan todo el sistema inmunológico y que realmente permitirían que no seamos tan fácilmente vulnerables a los virus. Ya, es un mensaje, dices, un mensaje del cielo, pero no acabamos de entenderlo. Llevan tantos años dejando pruebas. No, es que verdaderamente es fácil de entenderlo.
ya, solamente que hay que tratar de ampliar nuestra mente. Por ejemplo, te remito a uno de estos aerolifos que apareció en el año 2001 en la localidad de Alton Barnes. Resulta ser de que aparece el sistema solar, nuestro sistema solar, aparece el Sol, la órbita de Mercurio con Mercurio, la órbita de Venus con Venus, la órbita de la Tierra sin la Tierra, la órbita de Marte con Marte, el cinturón de asteroides. ¿Por qué se olvidaron de colocar la Tierra en su órbita? Es que no se olvidaron. Lo que pasa es que en el real tiempo del universo no solamente no hay vida en la Tierra, ni siquiera hay Tierra. Por otro lado, en otros los aerolifos, tú vas a ver claramente una serie de espirales o como portales dimensionales que se están como uniendo entre sí. O sea, lo que están haciendo referencia es lo que vendría a ocurrir ahora al final del ciclo cósmico, aquí en 3 años y meses, que nadie está hablando del fin del mundo, lo que estamos hablando es del final de un ciclo cósmico con grandes mutaciones y transformaciones. Ahora, la ventaja es que vamos a tener todos la oportunidad de verificarlo. A mí no me interesa pasar la historia y todo, y si se muestra pues que me equivoqué, que esto fue un error y todo, pues qué bueno, ¿no? Me alegro realmente de que el tiempo también ayude a corregir y centrarnos en sensatez a los que de pronto estamos más locos que una cabra. Pero yo de alguna manera he visto confirmaciones tras confirmaciones de muchas cosas y considero que realmente pues esto no es un disparate y vamos a tener la oportunidad de verificarlo. Además el tiempo pasa tan rápido. Evidentemente, nos quedan menos de 3 años para verificarlo. Déjame que te invite a escuchar una cosa que tiene que ver con los contactos antes de empezar a resumir para ir terminando. Verás, hay 400.000 millones de estrellas solo en nuestra galaxia. Si solo una de cada millón tuviera planetas, y de esas en una de cada millón hubiera vida, y si solo en una por millón de esas hubiera vida inteligente, habría literalmente millones de civilizaciones. Si no fuera así, ¿cuánto espacio desaprovechado? No estamos solos, ¿no? Sería eso, demasiado espacio desaprovechado estar aquí solos en este universo, ¿no, Sixto? Ciertamente que sí. Felizmente el tiempo no pasa por gusto. Ya viste tú, por ejemplo, que el año pasado, en el año 2008, José Gabriel Funes, la máxima autoridad astronómica del Vaticano, el astrónomo del Vaticano, jesuita, él, del Observatorio de Castel Gandolfo, declaró de que el Vaticano reconoce la vida extraterrestre, que es tan lícito para un católico creer en Dios como creer en los extraterrestres. Los tiempos cambian. También recordarás que el año pasado, pues allá por el mes de junio del año pasado, pues Fran Drake, el amigo de Carl Sagan, el presidente del Instituto SETI, que estuvo en Barcelona, él declaró que cada vez estamos más cerca, gracias a la tecnología, de un posible contacto extraterrestre, y que él personalmente está convencido de que en nuestra galaxia deben haber por lo menos unas 10.000 civilizaciones altamente desarrolladas. Ahora, obviamente, pues querer comunicarse con ondas de radio, con civilizaciones altamente desarrolladas, es como que en la época del celular, del fax o del internet, quieras comunicarte con señales de humo, pues. Ya. Tengo la mesa llena de mensajes para ti y preguntas. Te quedas unos días más en España, ¿no? Sí, me quedo todavía y ustedes pueden comunicarse conmigo al 658... Espera. Sí. Que cojan lápiz y papel, que seguramente luego lo damos. Todavía déjame 5 minutos más contigo. Lice de Montevideo te saluda, dice que te quieren ver por Uruguay. Preguntan si los extraterrestres se han experimentado con los humanos. Sé muy breve si puedes en las respuestas. Pues ciertamente que sí. O sea, la sola existencia del ser humano sobre la faz de la Tierra es el resultado de más de un experimento genético extraterrestre. Dicen que si los ovnis, supongo que los ET, los extraterrestres, pueden manifestarse de otras formas que no sean platillos volantes. Naturalmente que sí. O sea, hembras, hay formas de lo más diversas. Ya, incluso las naves tienen algunas de ellas utilizar una suerte de camuflaje de manera una nube. Por eso ha habido aviones comerciales, pilotos comerciales que han denunciado que detrás de nubes extrañas y todo se han encontrado realmente con objetos insólitos. Ya. Pregunta también un supuesto asteroide que orbita, de una órbita errática de nombre Hercóbulos, que los científicos han detectado y que puede chocar contra la Tierra. ¿Qué piensas de esto? Pues que no, que existe el peligro. Realmente vivimos en un universo dinámico, cualquier cosa podría pasar, pero el Hercóbulos como tal como se ha profetizado, tal como se ha interpretado y todo, pues no, o sea, mayormente considero que no sería tal cual. Ya. Preguntan que cuando hablas de la conexión cósmica, ¿por qué no hablas de Buda y Mahoma y solo te centras en Jesús y en la Biblia? Bueno, pues generalmente cuando estoy con budistas hablo de Buda, cuando estoy con musulmanes hablo de Mahoma. Ya. Dice que tiene la sensación de ser el fruto abandonado de un experimento de niños que por desgracia aún funciona. Pues eso es cierto. Graciela de Valencia. Pues tal cual. Y que no hemos puesto la suficiente velocidad de avance espiritual para darnos prisa en esta evolución.
Bueno, la ventaja es que no se necesita mucha gente para que el mundo cambie. O sea, ya el Apocalipsis capítulo 7 hablaba estadísticamente de 144.000 personas. Ya. Así es. Y los indios Hopi y los indios Pueblo también hablaban de 144.000 danzantes del sol que tenían que mantenerse danzando durante la terrible noche oscura de la humanidad. Hoy día los científicos, a través de la estadística, nos hablan de la raíz cuadrada del total del colectivo del ser humano. Si somos 6.500 millones de individuos, se necesitarían solamente para conseguir el cambio, pues 80.623 personas. Ahora, para que el cambio sea irreversible, sería el doble. Y nos acercamos al número estadístico de 144.000. Curioso. Por eso estamos últimamente diciendo que necesitábamos ser más, precisamente por una de las claves de ese futuro. Acabas de darnos una de las claves que queríamos. Sisto, ¿cómo va a ser el futuro? Desde tu punto de vista, 3 minutos, 4 minutos nos quedan. Grandes cambios, terribles cambios a nivel planetario, sobre todo a nivel político internacional, entre septiembre y octubre de este año. Después, espera. Septiembre, octubre de este año, grandes cambios. Octubre de este año, sí. ¿Grandes cambios qué? Grandes cambios a nivel político, ya muy violentos, o sea, hay posibilidades realmente de cosas muy violentas y muy tardías para entre septiembre y octubre de este año. Ahora, las profecías no han sido dadas para que se cumplan, sino para que no se cumplan, siempre es advertir para corregir. Por otro lado, en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses va a haber un desembalse de información por parte de los gobiernos y las religiones que la gente no va a saber ni qué creer ni qué pensar. Se va a producir verdaderamente un verdadero catástrofe, no es una verdadera catástrofe, un catastro de fe. La gente no va a saber, como digo, en qué creer ni en qué pensar. ¿Y qué tiene que ver todo eso con el 2012, con los mayas? ¿Hay alguna relación? Pues que lo único que puede asegurar que la humanidad acompañe el tránsito dimensional del planeta Tierra hacia la cuarta dimensión y este gran salto evolutivo es que accedamos a la información. Jesús mismo decía, yo daré la verdad y la verdad os liberará. O sea, ¿de qué? Del único original pecado que la humanidad arrastra, que es la ignorancia. Sistemáticamente a lo largo de toda la historia se han ido destruyendo todos los archivos del conocimiento humano para que el ser humano viva ignorante de quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. ¿Qué pasó en la guerra de Irak? Se incendió la biblioteca de Bagdad y se saqueó el Museo Arqueológico del Bagdad justo cuando empezaban a decodificar todos las tablillas de arcilla, de escritura ideográfica simbólica sumeria, cuneiforme, acadia, babilonia, siria y persa. Uh-huh. ¿Y para cuándo ese contacto? ¿Para cuándo el regreso de Quetzalcóatl, de Kukulcán, de los dioses de la antigüedad que prometieron? A partir del 2012, o sea, a partir de finales de 2012, en cualquier momento, porque se inicia el milenio, un milenio de paz, en donde la humanidad, en la medida en que aprenda a vivir, a convivir consigo misma y con la naturaleza, pues dé el gran salto. Yo pienso que estos 3 años y medio van a ser los más duros, difíciles de la historia de la humanidad, pero también los más extraordinarios y maravillosos. Ya, ¿y qué podemos hacer, Sisto? ¿Qué puede hacer la gente que nos está escuchando? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué podemos hacer nosotros para empujar ese cambio, para estar preparados, para tener conciencia? Has dicho una de las claves, informarse. ¿Qué más? La otra es cambiar uno. O sea que realmente lo que hay que hacer es generar el factor dominó, la reacción en cadena. Para que las cosas cambien a nivel planetario, uno tiene que cambiar. Recordemos esas 7 leyes y principios universales que enseñó Hermes Trismegisto, ¿no? El principio del mentalismo, que últimamente lo han marketeado con esto de la ley del secreto, ¿no? Que la ley de atracción, que uno puede atraer sobre su vida de acuerdo a la frecuencia de sus pensamientos. Que no es otra cosa el principio del mentalismo. Uno puede crear lo que cree. Si nosotros creemos en cosas positivas, atraemos a nuestra vida circunstancias y situaciones positivas. Si por el contrario nos dejamos llevar por el fatalismo, el pesimismo, la negatividad, nuestra vida va a ser un fiel reflejo de ese estado mental alterado. La segunda ley es el principio de correspondencia, así como es arriba, así es abajo y viceversa. ¿Quieres saber cómo funciona el universo? Conócete a ti mismo. ¿Quieres que el universo cambie? Cambia tú. Ya. Y el cambio de 144.000 personas puede provocar que se cambie la conciencia del resto de la gente. Naturalmente que sí. O sea, ya te digo, se inicia una reacción en cadena que es después imparable. ¿Así de fácil? Pues más difícil es no hacerlo. Curioso. ¿Algún consejo, Sisto, para estos próximos tiempos de tribulaciones que nos esperan? Sí, me tocó estar precisamente durante todo el mes de abril en México y en las conferencias que di, en los programas de televisión a los que asistí en medio del virus de la influenza, sí, ¿no? Le decía a la gente lo mismo: más mortal que un virus es el miedo. Bueno, a punto de despedirte, Sisto. Tenemos primero una cita contigo en Perú para ir a Chilca. Claro que sí. Te voy a mandar nuestros datos para que nos tengas ahí fichados para cuando hagas otra reunión. Queremos estar ahí. De todas maneras, claro que sí. Si Dios quiere. Queremos que nos envíes el libro. Sí. Y queremos que nos digas qué vas a hacer en este restante tiempo que vas a estar en España, que a lo mejor volvemos a conectar contigo en otro momento. Claro que sí. Voy a estar todavía las próximas 2 semanas, tanto en Lérida como en Huesca. Sí. Y ustedes me pueden ubicar en el teléfono 658 40 90 82.
658 40 90 82, me pueden ustedes ubicar. Y también, si quieren también acceder a más información, entren ustedes al portal de Nuestro Pasado Extraterrestre y van a encontrar cantidad de información muy, muy, muy interesante. Y en YouTube directamente también muchos de los videos, pues, donde hablo de todas estas cosas, incluso del plan cósmico. Nuestro Pasado Extraterrestre. Así es. Insisto, ha sido un placer. Te deseo lo mejor a ti y a tu familia, que nos sigamos viendo, que tengamos muchas oportunidades de contar cosas en la radio y en los medios de comunicación y que podamos compartir por ahí experiencias. Gracias, Miguel, y recordarles a todos que tanto en Amazon Books como en Barnes & Noble, que son las grandes librerías por internet, ponen ustedes mi nombre, Sixto Paz, y pueden acceder y adquirir por internet pues algunos de los 13 libros que tengo publicados. Un fuerte abrazo, espero verte pronto. Gracias, un abrazo también. Hasta luego. Dijiste que venías a salvarnos. Dije que venía a salvar la Tierra. Vienes a salvar la Tierra. De nosotros. A salvar la Tierra. De nosotros. No podemos arriesgar la supervivencia de este planeta por una sola especie. ¿Qué insinúas? Si la Tierra muere, moriréis. Pero si morís, la Tierra sobrevive. Solo un puñado de planetas en el cosmos pueden albergar formas de vida complejas. No puedes hacerlo. Y no permitiremos que perezca. Cambiaremos. Aún podemos arreglar las cosas. Hemos observado y aguardado esperando que cambiarais. Por favor. Habéis llegado a un punto límite. Por favor. Repararemos los daños que habéis causado y daremos a la Tierra otra oportunidad. No lo hagas. Por favor. Podemos cambiar. Podemos hacerlo. La decisión está tomada. Son las 3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Volvemos, es de nuevo el tiempo del misterio y el espacio en blanco se vuelve a abrir ante nosotros aquí en vuestra casa. Las gracias a todos por estar conectados con nosotros en Radio 1, Radio 5, escuchando la radio online en 100 y pico países del mundo, descargando el podcast. Tenemos todavía mucho que contaros antes de que venga ese caso perfecto de abducciones y de ovnis y cosas mucho más raras, pero antes queremos seguir todavía con el tema de las momias. 900-137-137 el teléfono. Tras esa introducción sacamos conclusiones. El mundo de la inmortalidad sigue en la memoria y en los anhelos del ser humano. Gracias al avance de la ciencia, estamos entrando en una nueva fase. La de conseguir la supervivencia, la inmortalidad. Esto es lo que dice uno de los investigadores más polémicos de nuestro tiempo. No me pienso morir, y no solo eso, sino que en 30 años seré aún más joven. La muerte se va a convertir en opcional en 2 o 3 décadas. O vamos a crear una civilización poshumana que va a ser casi igual a Dios. Ser eternos y no sufrir enfermedades. Podría tratarse de la realidad humana en poco tiempo. Sin embargo, el ingeniero científico y futurólogo venezolano José Luis Cordeiro asegura que los avances científicos posibilitarán la inmortalidad al hombre a partir de 2045. Volamos al futuro. Tratemos de conocer algo más de lo que nos depara. Si te parece, solamente los gozamos hoy, Elena, ¿vale? Claro. Porque el tema es súper largo. Esto cuenta José Luis Cordeiro, un tanto polémico el personaje, Sí, mucho, ¿no? sí. Esto cuenta él, pero sobre todo lo cuenta Dmitry Itskov, que es un ruso que es el que ha puesto en marcha el proyecto 2045 y es quien afirma que en 30 años estamos vivos, o él al menos estará vivo, podrá costeárselo como siempre, y es lo que entronca con la famosa y conocidísima criogenización, ¿no? Que ya viene tantos años practicándose, aunque no sea legal en España todavía, pero es como el siguiente paso. Esos cuerpos que están congelados encontrarán
esa respuesta que llevan tanto tiempo anhelando. Hace muchos años entrevistamos en el Espacio en Blanco Lali Ceballos, creo que se llama, la madre de la única niña que estaba, de la que en aquel tiempo era la única que estaba criogenizada, y decía que solamente tenía la cabeza, y a mí eso me espantaba. Simplemente teniendo la cabeza se puede reconstruir el resto del cuerpo. Esa es la clave para todos los transhumanistas, que son los que creen en este renacer posthumano, en esta vida eterna, en la inmortalidad. Hay distintas ramas, pero todos creen lo mismo. Esa es la clave. Si la cabeza falla, si no está la cabeza, cuando cualquiera de nosotros que nos morimos y no tenemos la cabeza congelada y preservada, lo llaman muerte técnica de la información. Porque exactamente. Mientras tanto, la cabeza contiene el cerebro, y por el momento nosotros, a diferencia de los egipcios, ¿no?, que todo el alma, el conocimiento estaba en el corazón, para nosotros todo esto, los pensamientos, recuerdos, residen en la cabeza. Por tanto, muchas veces lo único que se congela, y porque es más económico y no es necesario el cuerpo, es la cabeza. Qué curioso. ¿Se puede trasplantar la cabeza a otro cuerpo como si fuera un avatar? En nuestros recuerdos ponerlos en una nube. Esta es la idea. En la nube esa... Esta es la idea. Pretenden crear cuerpos avatares robotizados o cultivar órganos, otro tipo de pues por ejemplo, ya se imprimen huesos en 3D. En realidad estamos ya, ¿no?, con este tipo de tecnología. Marcapasos, lentillas, es llevarlo un poco más allá. O sea, por los pelos de punta, ¿eh? A mí sí, sobre todo porque hablamos de futuro, ¿no? Pero ¿qué futuro? Si son 30 años. Es que con un poco de suerte lo vemos. En Silicon Valley hay una universidad que está trabajando con este tipo de cosas. Hay una universidad que es donde está Cordeiro, que lo acabamos de citar, y trabajan allí. ¿Te gustaría vivir eternamente? No. Me parece injusto. ¿Por? Pues porque se generan tantos conflictos. Imagínate, o sea, primero perdemos la esencia humana tal y como lo plantean, ¿no? O sea, realmente dejamos de ser humanos para convertirnos en cuerpos creados artificialmente, tecnológicamente, de alguna manera, ¿no? O para estar... Lo de la conciencia en la nube me parece distinto, que además es como una especie de registro acásico gigantesco donde podemos residir todos, que me parece un debate apasionante, ¿eh? Pero ya es distinto. Es esa inmortalidad casi religiosa, ¿no? El pensar, yo cuando me muera, pues voy al cielo. Bueno, pues yo cuando me muera sé que mi mente, mis sentimientos, mi memoria van a estar en la nube y me podré seguir comunicando con mis familiares o con todo el que quiera. Hemos tocado algunas veces el tema, pero vamos a tener que seguir con todo ello. ¿Te apetece volver? Me apetece, claro, es un tema apasionante. Espacio en Blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Un saludo a lo del equipo en blanco desde un pachinko en Shibuya, Tokio. Y seguimos con nuestro empeño de informar de los congresos o los actos que se desarrollan en torno al mundo del misterio en nuestro país. Y en esta ocasión, esta semana, nos vamos hasta Zaragoza, hasta un lugar llamado Pinseque, para ponernos en contacto con los miembros del grupo SIPE. Antonio Padilla está con nosotros. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Miguel. Presidente del SIPE, que es la Sociedad de Investigación Parapsicológica y Exobiológica. Eso es correcto. Estuvimos una vez con vosotros allí en esos congresos que organizáis, y ya el próximo fin de semana se cumple 11 años ya de... Sí, llevamos 11 años ya. Es la edición número 11. 11ª edición, Encuentros, Enigmas de la Ciencia. Increíble cómo pasa el tiempo, ¿eh? Sí. ¿A qué os dedicáis? ¿Qué estáis investigando? ¿Todo tipo de cosas misteriosas que tienen que ver con la parapsicología, con los ovnis? Sí, por ejemplo, en esta edición trataremos de ufología, exorcismos, transcomunicación, alquimia, de todo un poquillo. Vale, cuéntame, primero el día. Va a ser el día 24 de noviembre, sábado 24 de noviembre, el próximo sábado, ¿verdad? Sí, es a partir de la mañana, durante todo el día, y a la noche nos acompañará Jesús Ortega a través de su programa El Dragón Invisible. Perfecto, nuestro compañero. Dime quién va a estar. Veo aquí Marcelino Requejo. Vendrá Teresa Polcas, Jesús Callejo, Marcelino Requejo,
Carlos Gabriel Fernández, Óscar Fábrega y Luis Silva. Un buen montón de investigadores para todo el día. Sí, todo el día. 3 ponentes por la mañana, 3 por la tarde y a la noche con Jesús Ortega. Bien. La entrada es solidaria, no se cobra nada, ¿no? Aunque hay que... No se cobra nada, es solamente 1 kilo de alimento no perecedero, sí. Y entonces que luego se da a las ONGs de la zona. Vale, al menos 1 kilo, que lleven un poquito más, ¿vale? Sí, un poquito más mejor. Eso es. ¿Hay espacio para mucha gente? Sí, hay espacio, yo creo que es suficiente para todas las personas que vengan a acompañarnos. Vale, Pinseque, ¿es un pueblito al lado de Zaragoza? Sí, es un pueblito que está a unos 10 minutos de la capital. Vale, ya nos gustaría estar ahí. Casa de Cultura Piusec en Pinseque, Zaragoza, este próximo fin de semana, sábado, día 24, con un montón de especialistas, el 11º encuentro de Enigmas de la Ciencia, organizado con SIPE. Déjame que ponga un poquito de música y damos una dirección en el Face. Antonio, si hay alguien que quiera tener más información, tenéis Face, me dijiste, ¿no? Sí, a través del Facebook pues pueden ponerse en contacto con nosotros. ¿Y qué tienen que buscar en el Facebook? No, el Grupo SIPE simplemente. Grupo SIPE, perfecto. Eso es. Que se sigan haciendo más ediciones y que haya muchos kilos de comida para que se demuestre una vez más que el misterio sirve para ayudar de vez en cuando a la gente y sobre todo para descubrir algunos enigmas. Enhorabuena por el trabajo, abrazo para toda la gente del grupo. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Gracias a ti, hasta prontito. Adiós, buenas noches. Tras la información de ese congreso que se va a realizar en Zaragoza, saludamos a nuestros 2 nuevos invitados, cuando son las 3:18, 2:18 en las Islas Canarias. Pedro Canto. Buenas noches, don Pedro. Hola, muy buenas noches. ¿Cuánto tiempo? Pues quizá unos 20 años, ¿no? Yo no llevo nunca la cuenta de los años, pero... 20, 22 no nos lo quita nadie. Sí. Don Manuel Carballal, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, tú eres el editor de este libro que has sacado que se llama El Caso Perfecto, el caso Amaury Rivera. El Caso Perfecto es un libro de ayuda humanitaria. Bueno, es un libro de investigación que hemos editado nosotros, efectivamente. Y cuando Pedro nos dijo que él no quería cobrar ninguna gratificación económica por este trabajo que había hecho durante tantos años, pues nos parecía un poco incorrecto que nosotros como editores sí cobrásemos, ¿no? Si no cobra el autor, bueno, no nos parecía bien. También convencimos a la distribuidora para que tampoco hubiese ninguna gratificación. Entonces creo que podemos decir que es la primera vez en la historia de los libros de estos temas en que el 100%, no el 10% de los derechos de autor, sino el 100% del libro va destinado a una ONG decidida por el autor. Bueno, pues sí. ¿Qué ONG es, Pedro? Es el Fondo Mundial para la Naturaleza, es el WWF. Sí. Que, bueno, me parece que es... Bien que lo necesitamos, tal y como están las cosas. Creo que tal y como están las cosas, pues absolutamente el 100% van para ellos. Vale, déjame que escuchemos una introducción. Tú, nos conocimos hace mucho tiempo, estabas metido en el tema, pero ahora parece que durante un montón de años estuviste fuera del asunto, ¿no? No, a ver, jamás he estado fuera de la ufología, he estado fuera de la divulgación. Lo hablaba esta mañana con compañeros, sigo investigando, sigo analizando, sigo leyendo muchísimo, sigo aprendiendo, que es lo que ahora mismo me gusta más. Vale, estos 2 son nuestros invitados. Vamos a tratar de daros datos, primero de cuestiones sexuales que tienen que ver con extraterrestres y luego del caso perfecto, tras esa introducción. ...8 de mayo de 1988... un joven puertorriqueño, Amaury Rivera, asegura sufrir una abducción extraterrestre. Posterior a dicha experiencia, tiene la oportunidad de tomar una serie de 4 fotografías en las que se apreciaría en pleno día y con desacostumbrada nitidez la nave de sus captores y un Grumman F-14 de las Fuerzas Aéreas estadounidenses intentando interceptar el ovni.
Las fotos dieron la vuelta al mundo. Fueron reproducidas en infinidad de revistas, libros y programas de televisión. Investigadores norteamericanos, alemanes, mexicanos, españoles, japoneses viajaron a Puerto Rico y tomaron contacto con Amaury Rivera, bautizando su insólita experiencia como el caso del siglo. Hoy, Pedro Canto, autor de la investigación más profunda y rigurosa realizada jamás sobre el caso Amaury Rivera, da a conocer sus conclusiones sobre el caso del siglo. Y parece que hay sorpresas. Vayamos a descubrirlas. Te sonríes, Pedro. Sí, es que hay muchísimas sorpresas. Veremos las sorpresas dentro de un momentito. Formas parte de esa tercera generación de investigadores, en la que estaba Bruno Cardeñosa y algunos otros. Durante mucho tiempo estuviste haciendo cosas de este tipo. Escribiste un libro que tenía que ver con contactos sexuales con extraterrestres, ¿no? Visitantes de dormitorio, correcto. Vale, 1994. Cuéntame algún caso en España y quizá luego los clásicos. ¿Hay datos? Te hago la pregunta de otra manera. ¿Hay datos que puedan probar que existen tipos de contactos entre terrestres y extraterrestres, sexuales me refiero? No, en absoluto. No existen pruebas. Lo que sí que existen son testimonios de que no están mintiendo. Eso no quiere decir que puedan aportar pruebas de su contacto. A ver, todo el mundo recuerda el caso de Antonio Villas-Boas en la década de los 40 en Brasil. Da unos datos increídas, ¿no? Minas Gerais, es una maravilla. Lo guapa que estaba la extraterrestre con la que tenía relaciones. Exactamente, y que cuando se separan, ella se señala el vientre y después señala hacia el oeste. Entonces, eso que jamás ha podido desmitificar este caso, de la misma manera que tampoco se ha podido demostrar que sea cierto. Pero lo más curioso, a lo mejor no todo el mundo sabe que el primer caso que yo recojo precisamente en el libro de visitantes de dormitorio ocurría en España. O sea, el primer caso de visitante de dormitorio ocurre en España. Esto ocurría apareció, es un recorte de prensa que apareció en la revista Interview en 1970 y que hablaba de un caso sobre, fíjate cómo eran entonces, que solamente se ponían las siglas del nombre, que era ACG, y era una niña. Era una niña, naturalmente, de 12 años. Ocurrió en Galicia, si no recuerdo mal, y es una chiquilla que esto está datado en la década de los 30, es decir, casi una década antes del caso de Antonio Villas-Boas. ¿Y qué pasaba? Pues ella relata cómo pareció ensangrentada y ella relata como una forma de humano o de humanoide de tez metálica, o sea, de forma metálica, de una constitución metálica, morfología metálica, la había forzado sexualmente. Y eso aparecía en la década de los 30, es que es una barbaridad. Claro, pero no estamos hablando solamente del caso... ¿Has dicho la década de los 30, la década de los 70? No. En los 70 apareció en la revista Interview y está basado en 1930. Wow. Estamos hablando de un caso primigenio, incluso aparecía, fíjate cómo en este caso aparecía un dibujo hecho a carboncillo que había aparecido en los rotativos de la época. O sea, es un caso impresionante en aquella época. Pero es que si nos remontamos en la historia, observamos casos muy similares dentro del folclore, casos de incubos y sucubos en la Edad Media. Se hablaba en los indios americanos o los nativos americanos, se hablaba de los hechiceros que viajaban hasta los tipis que estaban en las nubes, etcétera, etcétera. Después se hablaba de las brujas del Canadá, se hablan de centenares de experiencias similares que tienen unas connotaciones muy similares a lo que actualmente conocemos como visitante de dormitorio. Y otra, a ver, de la misma manera que te digo, hay muchísimos casos que en la actualidad no se pueden desmitificar en ningún caso. Sí que es cierto que se están haciendo algunas pruebas y desde hace varias décadas se están haciendo pruebas en laboratorios para demostrar que se puede infundir una abducción a una persona. Por ejemplo, en una universidad de Canadá se ha descubierto que excitando el lóbulo frontal se puede generar una experiencia muy similar a lo que sería una abducción. Entonces,
Lo que falta por descubrir es cuál es ese factor que a nivel humano, a nivel normal, a nivel de cada día, genera esa experiencia para poder decir, vale, la experiencia de abducción la podemos explicar, pero actualmente no hay ninguna forma de explicar la experiencia de abducción. En un momento vamos a ir a ese caso perfecto, pero si me permite seguir un segundito en esto, se hablaba en los años 90, finales del 2000, de que había incluso casos de niños que ya habían nacido de esas relaciones sexuales. ¿Hay algún dato de eso o simplemente son habladurías, leyendas de...? Jamás he podido encontrar ningún caso que pudiera seguirle la pista. Es decir, sí que hay testigos que dicen, se conoce, se habla, se ha salido en la prensa, etcétera, etcétera. En la actualidad no he encontrado ninguno que yo haya podido seguir, ni dentro del país ni fuera del país. Entonces, yo soy muy, muy cauteloso y tengo que ser muy sincero en este aspecto. El caso de los híbridos actualmente, pese a que es fascinante y todo lo que se puede aportar sobre ellos es muy interesante, actualmente yo no puedo seguir ningún caso ni aprobar ningún caso que sea... Actualmente solamente ha salido en la ciencia ficción, nos han mostrado en la ciencia ficción. Yo no he podido seguir ningún caso que pueda ceñirse a una experiencia de nacimiento híbrido. Vale. ¿Y el caso de Villas-Boas? Villas-Boas es fascinante. El caso es pero porque no se ha podido desmitificar actualmente. O sea, no... Quizá alguna gente no lo conozca. Brevemente, titulares que ocurre, un brasileño. Pues un brasileño del estado de Minas Gerais, en la década de los 40, si no recuerdo mal, pues... Es una experiencia fascinante. Él está durante la noche, está arando el campo, que todo el mundo dice, pero ¿cómo se va a arar durante la noche el campo? Sí, durante la noche se aran los campos, es así. Y no hace tanto calor. No hace tanto calor, exacto. Entonces, lo que tenemos que tener en consideración es que este señor presencia lo que sería un encuentro del segundo tipo. Aparece una nave que le aterriza a muy pocos metros. Aparecen dos seres que lo llevan al interior de la nave. Dentro de la nave, pues mantiene... aparece una señora de muy buen ver, eso es narración toda del testigo, de Antonio Villas-Boas. Y dentro una de las características que podríamos definir es que el vello púbico lo tenía de color rojo. Es lo único que podríamos destacar. Todo lo demás sería de la fisonomía y la morfología de una mujer. Él mantiene relaciones compartidas, es decir, no hay ninguna, no lo fuerzan, él se siente incitado por la relación y cuando abandona la nave, después de lo que sería el coito, abandona la nave a través de la pasarela y cuando va a abandonar definitivamente la nave, la testigo, o sea, la extraterrestre, por llamarlo de alguna manera, vuelvo a decir que es según su testimonio, sí. Lo que hace es señalarse su vientre y después señala hacia el firmamento, como es un indicativo. Algunos pensaron que era un indicativo de que en la simiente de Antonio Villas-Boas iban a hacer el firmamento, pero claro, o te lo crees o no te lo crees, no hay pruebas suficientes para rebatir toda la información de la materia, de la misma manera que no hay formas de quitarle toda la realidad al caso. Sí que fue muy utilizado por todos nuestros mayores, es un caso fascinante, apasionante, todo lo que dicen dentro del contexto humano es lógico. Minas Gerais, esa persona existía, absolutamente todo. Ahora, cojámoslo con cautela. Vale, 3:30, 2:30 en las Islas Canarias. Nos vamos enseguida al caso perfecto. Nómadas. Hay ciudades que las creó un río, a otras las creó un cruce de caminos, pero en el caso de Santiago es una ciudad tumba. Uno de los principales destinos de peregrinación de la cristiandad. Nómadas, con Álvaro Soto. Este domingo te esperamos en Compostela. Sábados y domingos a la 1 de la tarde. Sigue el misterio en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 en Radio Nacional de España. Esta noche con dos invitados, Manuel Carballal y Pedro Canto, que nos van a contar un poco el caso perfecto. Hay que ser breves porque está David esperando y luego se enfada si no le dejamos tiempo. ¿Qué ocurre con Amaury? Puerto Rico, 8 de mayo de 1988, una persona, un barman que salía de su lugar de trabajo a las 4:20 de la madrugada, se encuentra con unos tripulantes, un ovni,
un contacto, un mensaje mesiánico y al día siguiente fotografías y todo. O sea, es el primer caso de la historia que tenemos fotografías, que tenemos contactismo, que tenemos mensaje mesiánico, que tenemos avistamiento, que lo tenemos todo en el mismo testimonio. ¿No es el caso de Adamski el primero? O... No, allí no. Las fotografías de Adamski... A ver, Adamski hay que pensar que ya había publicado un libro muy anterior a sus experiencias, que se llamaba Los Contactos, o sea, A Trip to the Moon, Mars and Venus, o sea, un viaje allí ya especificaba las presencias que le contactaban, etcétera, etcétera, y en aquel caso había escrito una novela. Entonces hay que tener a Adamski muy, entre comillas. Vale. Pero a Mauri era mucho más complicado. El que sí que se podría acercar era Daniel Fry, el contactado Daniel Fry. Aquí ya tendríamos algo. Pero es que con Mauri lo teníamos todo. Y encima el mutismo, porque el caso aparece en 1988, y no sale a la luz pública hasta 1990, hasta finales de 1990, y es precisamente porque los investigadores lo rescatan. Entonces es fascinante el hecho de que esa misma persona hubiera querido guardar un poquito el misterio. Déjame, Manuel, que te pregunte, ¿por qué es el caso perfecto? Porque se tenía de todo, fotos, contacto... Claro, lo llamaron el caso del siglo porque... Primero tienes un testimonio de una persona que dice que ha sufrido una abducción, que es muy clásica, describe que unos seres de pequeña estatura lo trasladan al interior de una nave espacial. Casos de esos tenemos muchos. Allí se encuentra con otra serie de ciudadanos puertorriqueños que después serían identificados. ¿Dentro de la nave? Dentro de la nave. Esto ya es un poco más extraño. Hay una segunda tipología, hay un ser de aspecto más angeloide, más nórdico, que sería Amarón, el extraterrestre que le revela toda una serie de premoniciones sobre cosas que estarían por ocurrir. Eso también es bastante típico, pero lo anómalo es que es un caso en que el testigo, para avalar toda esa historia que nos ha contado, pues yo llegué a hablar con él en su día, presenta una serie de fotografías absolutamente espectaculares, que no son las típicas fotografías nocturnas de una luz en el cielo lejana, de eso estamos ya aburridos, sino que son fotografías tomadas en pleno día de un platillo volante metálico con mucha definición, al lado del cual además aparece un F-14 Tomcat, un caza de la Fuerza Aérea Norteamericana, supuestamente intentando interceptar el objeto, ¿no? Y cuando aparecen aquellas fotografías todos nos volvemos locos, empezando por los americanos, por organizaciones muy prestigiosas que fueron quienes lo definieron como el caso del siglo. Sin embargo, Pedro, llegas tú y ¿qué pasa? Empiezas a buscar indicios, testimonios, bueno, pruebas. Lo cierto es que empezamos a observar que los investigadores nacionales, los de Puerto Rico, empiezan a convencer a los internacionales, y ahí ya aparece de todo, es decir, desde Jaime Maussan, Wendell Stevens, gente con un nombre, con un renombre y con una reputación que hablan el caso. Aparecen equipos de televisión de todo el mundo, incluso la japonesa, haciendo especiales, fotografías, haciendo de todo. Pero todo ocurre demasiado rápido, es decir, existen pruebas suficientes para demostrar que las pruebas, o sea, los investigadores directos del caso, los packs de fotografías que alegaba el testigo, no fueron analizados correctamente. No obstante, se mandaron a cinco analistas, y en un primer lugar, 2 de ellos dieron buenos resultados sobre el caso. Estaba leyendo en los comentarios de tu audiencia, que me han encantado, que ya habían explicado que este caso era falso por las fotografías. Cuidado, hay 2 testigos, hay dos analistas de reputación grave, o sea, muy importante, que dieron su beneplácito sobre las fotografías, y es lo que hacemos en Amaury Rivera, el caso Amaury Rivera, que es mostrar toda la evidencia que ha surgido enfrente al caso. Ya, y lo que se pretende es, sin decir, bueno, se sabe un poco que este caso tenía partes
bastante oscuras, ¿no? Y es que algunos divulgadores pretendían hacer algo con este tipo de sacar provecho, y que quizás es lo que está ocurriendo con muchos casos, ¿no? No se llega a la raíz del fenómeno, te coges estos pequeños datos, los das por bueno y lanzas un caso cuando a lo mejor hay que investigar más para tratar de averiguar la verdad. Correcto, lo que estamos haciendo a través del caso Amaury Rivera es intentar inculcar en la sociedad que actualmente tenemos unos avances científicos impresionantes y que debemos ser muy metódicos en la investigación de los casos, pero también hay que ser muy juiciosos a la hora de evaluar el trabajo del divulgador. No solamente se puede coger el caso de una persona porque nos interesa el misterio y aceptarlo de buenas a primeras, porque es muy probable, bueno, es posible, no probable, pero sí que es posible, que una de dos, el investigador o el divulgador esté equivocado o que directamente esté mintiendo. Y en este caso nos hemos encontrado con las dos vertientes. Hay mucha mentira en el mundo, Manuel, en este mundo de los ovnis, de los divulgadores. ¿A quién se lo voy a preguntar? La nada avanza cada vez más. ¿Y qué es la nada? Qué bonita el frase. Vacío que queda. Y tú estás harto de repetir que hay que pelear contra los que asesinan las esperanzas, ¿no? Pues esto es lo que tenemos que hacer. Hay mucha gente, muchísima gente, cada vez más, por desgracia, que en este mundo del misterio está asesinando las esperanzas cada vez que miente, que nos engaña, que prostituye temas que para nosotros son importantes. Así que hay que pelear, tenemos que pelear hasta el último aliento. Y esto es una de las cosas que hacemos con este libro. Os tengo casi que cortar porque si no David se me echa encima. El caso Amaury Rivera, una historia de intoxicación ovni y la implicación de los investigadores y la falsificación de pruebas. Enhorabuena por el trabajo. ¿Forma de conseguirlo, Pedro, Manuel? ¿Hay alguna página web o algo? Secret Shop, lo podemos localizar en secretshop.es, que es el distribuidor oficial del trabajo. Allí se puede buscar el caso Amaury Rivera y allí lo tenemos. Vale, un libro que decimos que el 100% de todo... Todo, pero no solamente es que lo importante es destacar que no es que yo no vaya a cobrar, sino que todo el plantel que hay detrás del que ha escrito el libro, todo, yo solamente he juntado las palabras, es así de sencillo. Todos los que han hecho el trabajo posterior tampoco van a percibir ni un solo euro. Es que es muy bonito porque desde Manuel Berrocal, que lo maquetó, Carlos Fernández, que hizo la primera edición, los distribuidores, los editores, qué bonito, todos han renunciado a cobrar un solo céntimo para que no se prostituya estas esperanzas. ¿Qué falta hace? El caso Amaury Rivera. ¿Vuelve a decir dónde? En Secret Shop, secretshop.es. Vale, ha sido un placer volver a verte después de tanto tiempo. Yo no sé el tiempo que hacía, pero el tiempo no pasa para la gente a la que estimas. Muchísimas gracias. Manuel, te sigo viendo. Igualmente, cuando quieras. Que sigamos haciendo cosas. 3:38, 2:38 en las Islas Canarias. Preparaos, que viene ahora otro también, con otra historia parecida. Ya veréis. Quiero contarte una cosa, Mark. Algo que aún no sabes. Nosotros, los capaxianos, lo hemos descubierto porque llevamos mucho tiempo existiendo. El universo se expandirá y luego se cerrará en sí mismo. A continuación volverá a expandirse y repetirá este proceso hasta el infinito. Lo que no sabes es que cuando el universo vuelva a expandirse, todo será otra vez como ahora. Cualquier error que cometas esta vez, lo revivirás en la próxima ocasión. Todos los errores que cometas, los revivirás una y otra vez, eternamente. Por eso mi consejo es que esta vez tomes la decisión correcta, porque esta oportunidad es la única que tienes. Seguimos en directo cuando son las 3:39, casi 40, 2:40 en las Islas Canarias. Saludamos a nuestro compañero David Cuevas. Buenas noches, don David. Buenas noches, don Miguel. Déjame matizar que yo no me enfado si no entro. Al contrario, yo estoy encantado escuchando a Pedro y a Manuel hablando de una investigación y de un libro realmente formidable. Déjame que salude al compañero Ramón Álvarez, que está ahora mismo con los oyentes. Me dice: dile a Pedro que saludos de Brasil, Tenerife, Chihuahua, Almendralejo, etcétera. Y también preguntar por las experiencias personales de Pedro. Yo creo que eso merecería otro programa más. Quizás nos veamos ahí en Barcelona cuando vayamos por ahí para seguir hablando del tema.
Vale. David, ¿qué vamos hoy? ¿Un caso de poltergeist? Sí, me parece muy interesante que de vez en cuando, y siguiendo la línea de lo que comentaba Manuel Carballal, hablemos de casos de estas características. Yo normalmente, cuando vengo a Espacio en Blanco, comento casos de presuntos poltergeist que son, bajo mi humilde punto de vista, a priori inexplicados. Pero a veces te encuentras, pues siguiendo ese tipo de casos, que hay otros que sí que tienen una explicación. Se dice, y eso lo has escuchado muchas veces, que el 95-90% de los casos que nos encontramos cuando los investigamos tienen una explicación racional, son fraudulentos, hay siempre un porcentaje mínimo que está ahí. Bueno, normalmente no se suele hablar de ese gran porcentaje del 90%, y algunos de los casos llaman muchísimo la atención. ¿Por qué los traemos? Yo habitualmente, cuando estoy aquí en el programa, estoy con la compañera Rosa Rodríguez atendiendo llamadas de los oyentes, y en algunas ocasiones ellos nos llaman y nos transmiten que en su casa están pasando cosas. En ocasiones son sucesos que realmente, ateniéndonos a lo que ellos nos están contando, son pues aparentemente inexplicados, pero hay otras ocasiones en las que cuando te cuentan una serie de detalles te caes, ¿no? En la cuenta, valga la redundancia, de que este tipo de casos pueden tener una explicación racional, e intentamos tranquilizar a la persona. Lo primero que decimos es, oye, tranquilos, que no os domine el miedo, porque esto que tú estás viviendo puede tener un halo de sugestión y puede tener una explicación. Y de eso va el tema de hoy. Es un llamamiento a aquellas personas que lo estén pasando mal en sus casas porque esté pasando algo. Puede que ese algo no tenga explicación, pero que se lo tomen con mucha calma, con mucha mesura, porque es posible que esos casos sí que tengan precisamente, bueno, pues esa explicación. Y es el ejemplo de hoy. Vamos a darle protagonismo a un investigador sevillano, Federico Padial, con quien estuve hace aproximadamente un año, y él me contaba uno de estos casos. Estuve investigando una historia que la verdad es que es realmente llamativa. Vamos a escuchar precisamente cómo se produce ese primer contacto con el caso como tal y con la familia que lo estaba viviendo. Bien, bueno, este caso en particular me lo proporciona mi amigo Andrés Blanco, colaboré con ese caso, me llama, acudimos a la casa, acudimos 4 personas del equipo. Y bueno, el caso básicamente es típica casa. No vamos a obviar cosas, ¿vale? En un pueblo de Sevilla, señor que ha muerto en la casa, hay 3 niños en la casa, la viuda y una señora mayor, que es la abuela, ¿no? La madre de este señor. Y bueno, pues allí se empiezan a suceder una serie de acontecimientos desde la muerte de este señor, ¿no? Por ejemplo, movimiento de objetos que se caen, tele que se enciende, radios que se encienden, olor a tabaco. Nadie fuma en la casa, pero hay un olor a tabaco característico del que fuma este señor, raps por toda la casa. Y ya el desencadenante mayor es cuando ella y una familiar están en el cuarto de baño y bueno, pues ven lo que suponen ellos es la sombra de este señor, la silueta de este señor en el pasillo. Bueno, esta familia acaba a las 3 de la mañana en bata en la calle, llamando por teléfono, solicitando ayuda a este compañero que te ha hablado. Lo primero que este señor le dice, irse para un centro de salud, que os atiendan lógicamente, que os mire, os dé un tranquilizante y bueno, mañana vamos para allá. Vale, ahí se presenta ya el caso. Una familia que está sufriendo fenómenos extraños. Rap, preguntas que son extraños ruidos, ¿verdad? Que te gusta hacerlo, hazlo otra vez. Me encanta hacer esos ruidos. Es tremendo, sí, exacto. Es que yo solamente vengo a programas de radio para cuando se habla de rap poder hacer así. Pero bueno, el caso es que la cosa va más allá, porque bueno, ellos llegan a la casa, como hemos ido contando en la voz del propio Federico, y vamos a escuchar lo que se encuentran en la casa. Se acude al domicilio al día siguiente, un barrio, digamos, deprimido, típicas casas sin ascensor, patio de vecinos, mucha gente para arriba, mucha gente para abajo, gente rara. Llegamos a la casa y nos está esperando, lógicamente los niños habíamos dicho que los sacaron fuera, estaba solamente la señora mayor y esta chica. Lo primero que hacemos es dividimos el grupo en dos nos quedamos con la abuela y otros 2 se van con la señora, bueno, para que nos cuente, a ver. Yo en mi caso me toca la abuela, una señora muy simpática. Yo de mientras hablo con ella y tal, pues voy haciendo comprobaciones, mediciones y tal. Y bueno, allí saltaba todo. Y todo lo que encendías, cualquier aparato que tú pudieras de la gama que hay, que se suele utilizar en estos casos, daba positivo. Bueno, a primera vista muy interesante, ¿no? Incluso, bueno, la señora me acuerdo que me contaba aquí cayó el cuerpo y la cabeza de... Tú pasabas cualquier medidor y aquello se saltaba, digo, impresionante, ¿no? Bueno, pues hablando con esta señora, lo primero le digo, señora, bueno, ¿usted ha visto algo? No, yo aquí no he visto nada.
Pero claro, esto es una cosa graciosa, ¿no? Que lo había contado a mí, porque la señora sí me dice, allí no, pero que en su trabajo sí había un fantasma. Bueno, señora, ¿y usted no trabaja? Bueno, trabaja en un bar y tal, limpiando. Y sí, allí se aparece la dueña, la antigua dueña que murió. ¿Y qué le pasa a usted? Pues mi yo estaba fregando el suelo y ahí se apareció ella en una silueta. ¿Y usted qué hizo, señora? Yo decirle que tuviera cuidado con el suelo que estaba mojado. O sea, eso te lo cuenta la señora silla de primera, ¿no? Ya, claro, te aguantas un poco la risa y tal, ¿no? Pero bueno, venga, ya. El fantasma, por supuesto, cuando aquello pues desapareció, ¿no? Pues el suelo estaba mojado, ¿no? Y no le iba a pisar. Claro, encima, cuidado por los fantasmas. Claro, ¿no? Vamos a ver, lo cuenta con total y absoluta naturalidad, ¿no? Pero en ocasiones yo estoy convencido que si preguntáramos a Pedro Canto o a Manuel Carballal, nos dirían que se han encontrado con casos de estas características, ¿no? Bueno, pues ahí queda. Anécdotas simpáticas aparte, continúa, ¿no? Digamos que la investigación en el lugar, y resulta que dan un detalle súper interesante, y es el hecho de que el difunto de alguna forma está impregnando todos los objetos de la casa, y esa impregnación no solamente es física en cuanto a los objetos, sino también hasta cierto punto psicológica. Nos cuenta esto y alguna cosa más. Ayer estamos, que bueno, el ambiente familiar es enrarecido y tal, ¿no? Y la casa está todo lleno de cosas de este chico que ha muerto, ¿no? Entonces, claro, es un recordatorio constante de esta persona, ¿no? La abuela, que es la madre de él, tenía la costumbre de todo donde tú sentabas, esa era así donde sentaba mi hijo. Ese es el libro que leía mi hijo. Esa es la tal que, o sea, todo lo relacionado con el hijo, ¿vale? Que veramos luego cómo se une con el hilo de la historia. Claro, a mí me llama mucha atención lo de la silueta, ¿no? Y yo me voy al cuarto de baño, no me cuentan cómo fue. Y yo recreo aquella situación, ¿no? Claro, la señora supuestamente estaba tiñéndose el pelo o algo así, la bañera. Yo me agacho en la bañera y yo miro para el lado y efectivamente yo veo la silueta. Yo me pego un sobresalto que no vea. Se veía perfectamente una silueta, claro. ¿Cuál era la silueta? La silueta era una bombilla enorme, sin protección, con el pie era bastante grande y claro, así la forma efectivamente de un redondel y un cuerpo. O sea, el efecto óptico del famoso libro cuando miramos fijamente y se te refleja, se veía perfectamente. O sea, lo que era una silueta, claro, imaginaros aquello sugestionado, con vaho en el cuarto baño que crea una neblina y tal. Pues claro, estas personas que todo lo relacionaban y estaban deseando prácticamente de ver aquello, pues claro, aquello sería un pitán de allí porque efectivamente lo relacionaban perfectamente con que era una silueta humana, ¿no? Pero la verdad es que parecía una silueta humana. Se comienza a explicar un poco algunos de los fenómenos que se dan en la casa, ¿verdad? Que puede pasar en cualquier casa de cualquiera de los oyentes de Espacio en Blanco, y esto es importante matizarlo, ¿no? Hay más cosas. Él nos habla de que había, bueno, pues cierto magnetismo extraño, los aparatos saltaban. ¿Qué pasa? Que empiezan a investigar y se dan cuenta de que la disposición de las antenas hacía de las suyas, ¿no? Torres de esas de comunicación de... Efectivamente. Móvil. Y no solo eso, sino que las paredes, digamos, no eran de una gran calidad, las paredes que separaban unas viviendas de otras, y que al preguntar a vecinos le decían, sí, no, pero si yo escucho cuando la vecina del cuarto da un portazo, escucho un golpe y... Quiero decir, se dan cuenta de que ciertos sonidos que presuntamente procedían de la propia casa podían estar directamente relacionados con otras casas colindantes y que se escuchasen muy cercano por el material de las propias paredes, ¿no? Nos cuentan más cosas y otra de ellas es muy interesante porque, fíjate, se hablaba del tabaco, de que olía a tabaco, ¿no? Y ellos lo asociaban a que fumaba la persona y demás, porque nadie fumaba en la casa. O eso creían. Bueno, el tabaco es muy curioso. A mitad de aquello, dice la abuela, dice, perdona hijo, me voy a fumar un cigarrito, no se lo digas a mi nuera porque no sabe que fumo. Y es que la abuela fumaba, o sea, es que esto es bastante cómico, pero era la abuela fumaba. La abuela salía a un descansillo que había y daba justo la ventana que entraba por la cocina, claro, entraba, efectivamente, hacía una corriente de aire y entraba el humo a tabaco. Entonces, claro, como ya fumaba, pues, huele a tabaco, ese es el tabaco que fumaba, no, era el tabaco que fumaba la abuela, que fumaba escondida a la señora y tal. ¿Qué pasaba en la casa? Que todo estaba relacionado con este señor. Entonces, si algo se caía, claro, se había caído lo del difunto. Pero es que, claro, se podía haber caído por mil razones. Seguimos dando explicaciones a ese tipo de cosas, ¿verdad? Efectivamente. Los niños también había un dato ahí, no estaban en esa conversación, pero luego también parece que hacían ciertas cosas, ¿no? Hay los niños, claro. Aquí se tiende a, de alguna forma, creer que los niños, claro, son inocentes, cuentan lo que ven,
son absolutamente creíbles y a veces es así, pero hay otras en las que se nos pasa por alto que los niños pueden hacer ciertas cosas o tener ciertas intenciones que a priori se nos pasan. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues casi que mejor que nos lo cuente Federico. Pero vamos a los niños eran los que más veían aquello. Los niños, claro, los niños cuando llegaron, los niños había un niño en particular que era más malo que un dolor, hablando claro. Claro, el niño lo estaba muy observando, la niña era muy calladita, la niña muy delgadita, muy chiquinina, muy... Y el niño nos paramos a observarlo así con el rabillo del ojo, y el niño tiró una torre de compadre, que yo lo vi, y dice, ¡papá! Se pegó un salto y le dice, mi padre ha tirado los compadres. O sea, el niño era un gamberro, y el niño se había buscado, había conseguido que todas las gamberadas que hacía y todo lo de eso, achacándoselo al padre, a él no le regañaba. Y la niña es que lo veía. La niña estaba y lo veía. La niña, claro, imagínate un patio de vecinos de esto, te digo, con un ambiente así duro, ¿no? Esa niña era muy chiquitita, era muy delgadita. La niña había visto que tenía dominio sobre los demás niños a cuenta del fantasma del padre. Y cuando la niña se las veía venir, decía, mi padre está en la esquina. Los niños corrían, pues, ¡buah!, despavoridos. Y la niña, pues, era la reina del patio, no a cuenta de aquello, ¿no? Vaya, los niños aprovechaban de esa supuesta visión y más. Uno a escondidas tiraba las cosas para llamar la atención y la otra era la reina del patio, ¿no? Y cualquiera que se le acercaba, cuidado que mi padre falleció, el fantasma de mi padre te está mirando. Claro, dices, un niño, evidentemente la sugestión hace mella. Cuando le preguntamos sobre las conclusiones, bueno, al fin y al cabo podéis explicarlo todo, hay cosas que no tienen explicación. ¿Cómo lo percibes tú, Federico, esta historia? Bueno, pues así la concluye. Básicamente ahí sacamos ya prácticamente todo. Al final hubo allí... Había una historia dura entre ellos también y tal, ¿no? Y esa señora estaba muy condicionada por lo que había vivido allí. Sacamos un montón de cosas, en una noche, hablando con ellos tranquilamente. Hoy en día la señora esa vive perfectamente, se dio cuenta que allí no hay fantasma, que todo era un acondicionamiento que habían tenido, una sugestión colectiva en la casa. Todos le dimos una explicación a lo que parecía que no. Yo te digo, eran situaciones muy dantescas, ¿no? La abuela, recuerdo que me dice... Viste que la ceniza la echamos en el jardín de abajo, eso no será que suba por el balcón, ¿no? O sea, cosas así, ¿no? Luego recuerdo, la señora también, la señora le habían echado las cartas. Y claro, le habían dicho que en su casa, bueno, imagínate. Pero señor, ¿usted por qué va a que se eche las cartas? Y la señora dice, no, pero bueno, es que, fíjate, que me la ha echado una muchacha de aquí, muy buena persona, que ni me ha cobrado, o sea, bueno, el problema era que le cobrara, no, señora. Y además me contó muchas cosas que yo no sabía, ¿viste, señora? En un barrio como este... Una vecina le puede contar cosas que usted no sabe. O sea, aquello era dantesco lo que la familia había pasado. Afortunadamente viven tranquilamente, no han vuelto, la señora sale, la señora se arregla, la señora vive una vida normal. Y bueno, te digo, fantasma, yo hubiera querido que hubiera un fantasma, la verdad es que me hubiera encantado, pero si no hay, pues no hay, la verdad. Un caso explicado de poltergeist, no sugestionarnos, a veces la sugestión llena mucho estos ambientes, creemos que hay presencias y si lo analizas a lo mejor no hay nada. Hay cuidado, de verdad, por favor, en serio, y Miguel estará de acuerdo, cuidado con las echadoras de cartas. Cuidado. Algunas de ellas videntes, algunos de esos videntes que nos dicen que tenemos bicho en casa o cosas, cuidado. Y sobre todo si nos quieren cobrar, claro, salgamos huyendo. Mucho cuidado, porque eso lo que hace es incentivar aún más la sugestión de una familia que ya de por sí está bastante acongojada, aparte de querer limpiarnos algo más que las energías, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos un ejemplo, Miguel, de estos casos que en ocasiones parecen muy tremebundos, pero que cuando se escarba un poco descubrimos que son bastante explicables. Así que se nos tranquilicen los oyentes que tengan un problema en su casa de este tipo, porque puede que tenga una explicación. Y que nos lo sigan contando. ¿Forma de contacto contigo? Efectivamente, bueno, aprovechamos para aquellos que consideren que lo que pasa en su casa no tiene una explicación, nos lo hagan saber, ¿no? Correo electrónico davidcuevas _gmail.com. Repito, davidcuevas _gmail.com, y en Twitter estoy en dcuevasc. Muchas gracias. Seguimos en contacto. A ti, Miguel, y cuidado porque ha sonado algo extraño y no sé muy bien de qué es. Me gustan eso de los ruidos. Y antes de marcharnos a toda prisa, llega ya también nuestra compañera Rosa Rodríguez. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches, Miguel. Llegamos de La Gomera, y nos volvemos a ir. Y nos vamos la semana que viene ya.
Nos vamos, no, la semana que viene nos queda un poquito más. Sí, Vale, nos queda otro programa aquí en Madrid. Nos vamos el día 1 sábado a las 7 de la tarde. Estaremos en Hospitalet de Llobregat, en Barcelona. Allí en el centro comercial La Farga, haciendo un programa a las 7 de la tarde, un poquito antes de lo acostumbrado. Normalmente hacemos el programa un pelín más tarde, así que invitamos a todos los amigos del Espacio en Blanco que quieran acompañarnos en esa emisión especial a que vayan un pelín antes. Como siempre, la entrada, el aforo es gratuito, la entrada es libre, pero tenemos un aforo que cuando se complete no podrá entrar. El auditorio de La Farga, seguiremos dando informaciones. ¿Ganadores? Tenemos a José Manuel Bartolomé de Sevilla, María Ángeles Fraile de Vigo, José Ángel López nos ha escrito a través del Facebook, Mirta Santiesteban de Alicante y Roberto Miralles de Madrid. Escribirnos todos un correo electrónico con vuestra dirección postal y os enviamos ese libro. Seguimos viaje. Gracias, Rosa. Hasta la semana que viene. Gracias. Y terminamos por hoy. Ha sido un placer pasar estas 2 horas aquí juntos en Radio Nacional, desde las 2 ahora que son las 4, las 3 en las Islas Canarias, con un montón de buenos invitados que han venido a contarnos historias sorprendentes. Ese caso perfecto, por un lado, de ovnis y abducciones, ese caso de poltergeist y toda la cantidad de historias que nos contó nuestra invitada Elena acerca de las momias. La semana que viene, más.